Long queues are among the most common images of today's Venezuela. Although the country has the largest oil reserves in the world, its deteriorating economy has forced the government to slash imports. The severe hard currency crunch has already produced shortages of almost everything, from toilet paper to medical supplies. Other basic goods such as sugar, milk and maize flour are also scarce. And like supplies, the patience of Venezuelans is running thin. Yo llegué aquí a las 5:30 de la mañana, estoy buscando leche en polvo, pero ya tengo como 3 semanas, porque a veces hago cola 2, 3 horas y cuando llego no hay. No, que llegó fue ayer, entonces se acabó. Ese es el problema que hay aquí. Ya uno está cansado haciendo todos los días cola. Ya he rebajado como 10 kilos. No es solamente la comida, o sea, es también la medicina, no consigo los remedios. Uno no está acostumbrado a esto, yo nunca en mi vida. Entonces por eso es que yo discuto, porque yo digo, hay gente contemporánea conmigo y me dicen, no, que antes también como que antes hacíamos cola. Y íbamos a pagar en la calle que habían 5, pero nunca y conseguíamos todos los productos de todas las marcas. Esto es primera vez que yo veo esto, yo no estoy acostumbrada a eso. In a bid to combat the shortages that are ravaging the home of 21st century socialism, the government recently introduced a rationing system using mandatory fingerprinting in state-run supermarkets to stop people from buying too much of any single item. But Venezuelans are not happy. Popular support for Venezuela's socialist revolution, even among the poor, the bedrock of support for the late Hugo Chavez, is plummeting. The approval ratings of his anointed successor, Nicolás Maduro, have dropped sharply from some 55% last year to less than 30% now, according to respected pollsters. And amid widespread shortages of goods, queues such as this one at state-run supermarkets are one of the main reasons for that free fall. So the government of President Maduro has once again tried to ramp up support by slashing prices for Chinese-made electronic goods. And in stores like this one, Venezuelans have been queuing for days to get their hands on an affordable fridge. Ángela Torres is a civil servant who has been waiting in line for more than a day. O sea, ahorita todo se ha complicado aquí en este país y es muy difícil. La única forma es así, es pasando trabajo, es llevando agua, sol, o sea, de todo es para obtener estos productos. Sin duda, con eso quieren atraer al pueblo. El pueblo que compra esto es mayoría. En Venezuela somos mayoría los que compramos estos productos de esta forma. Para ganar, obviamente, popularidad, esto es un show mediático que hace que las personas se sientan agradecidas, en cierta forma. Somos mendigos de comida, mendigos de todos los productos básicos, mendigos de medicinas, mendigos de pañales para nuestros hijos. Analysts believe things are only going to get worse. Venezuela relies heavily on crude exports, so the recent decline in oil prices will reduce the amount of dollars available for imports. Ahora a eso tú le tienes entonces que unir una caída importante en el petróleo, que es el principal producto, digamos, de exportación para Venezuela, sino el único que aporta el 96% de las divisas, que entonces van a exacerbar estos desequilibrios. Estamos hablando que por cada dólar que baja el precio petrolero en promedio anual, Venezuela pierde cerca de 700 millones de dólares. Es decir, que si tú tienes una caída de 20 dólares en el precio petrolero, estamos hablando de 14.000 millones de dólares menos en ingresos brutos para el país. Pero las importaciones este año nosotros las ubicamos cercanas a 43.000 millones de dólares, de forma tal que el margen de maniobra ante esta caída tan pronunciada es limitado, con lo cual también se espera un recorte en términos de importaciones, eso va a devenir y también va a tener un desempeño en la gente porque se va a ver afectado por la escasez. President Maduro blames the shortages on an economic war and on speculators and hoarders. But at the heart of Venezuela's woes are price and currency controls, which, together with problems in the key oil industry, have generated a foreign currency squeeze on which the import-dependent economy relies. As Felipe Pérez Martí, a former planning minister under Hugo Chavez, explains. Tenemos una economía realmente en shambles, ¿no? en una situación desastrosa. De manera que lo cambiario es no solamente coyunturalmente el talón de Aquiles de esta economía, sino también estructuralmente. Las cuentas externas han bajado las importaciones de manera muy importante, pero
el ajuste principal que debía haberse hecho desde hace mucho tiempo no se ha hecho, que es el ajuste macroeconómico interno. Sapped by gross mismanagement, policy paralysis and political infighting, the government has been reluctant to adjust, be it in the form of a devaluation or by raising the price of the world's cheapest gasoline. Both are politically costly moves, which would further erode popular support. But the current system is little better, as printing local currency, bolívares, will keep widening the budget gap while fueling the world's highest inflation rate. Whichever path President Maduro chooses to try to revitalize Venezuela, it will be peppered with pitfalls. But at stake is the economic future of the unique experiment of Hugo Chávez's socialist revolution. From Caracas, Venezuela, Andrés Kipani for the Financial Times.